Bueno, arranquemos con un tema que es sin duda un verdadero rompecabezas para el desarrollo de América Latina. Miren esta cifra, más 6.000%. Dejemos que impacte un momento, un aumento del 6.000%. Esto fue lo que creció el gasto de un fondo específico de infraestructura pública en Argentina. Y no fue en décadas, fue en solo 6 años, entre 2001 y 2007. Con un número así, uno se imagina que el dinero fluía a raudales para grandes proyectos, ¿no? Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque si había tanto, pero tanto dinero disponible, ¿cómo puede ser que los problemas de infraestructura no solo sigan ahí, sino que a veces parezcan empeorar? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desglosar en este análisis. Para entender el panorama completo, primero veamos la dimensión de este desafío. Es como una carrera que parece perdida desde el inicio. Por un lado, la demanda de servicios, ¡pum!, se dispara por las nubes. Pero la infraestructura avanza a otro ritmo, mucho más lento, y esto genera unos cuellos de botella que al final frenan el desarrollo de todos. Y esto que vemos acá lo ilustra a la perfección. Los viajes aéreos crecen a un ritmo del 10% anual. Cada vez más autos en las calles, una tendencia que no para. Pero el dato que es realmente impresionante es el de la banda ancha móvil, un crecimiento anual de casi el 90%. Esto no es una suposición, es una demanda real, masiva, que está ocurriendo ahora mismo. Y si hablamos de demanda, hablemos de cómo crecen nuestras ciudades. Tomemos el caso de México. En 30 años, la población de sus ciudades más grandes se duplicó, pero el espacio que ocupan esas ciudades se multiplicó por 7. Esto genera una expansión urbana de baja densidad que es un verdadero dolor de cabeza para la movilidad. Significa viajes más largos, más caros y, por supuesto, muchísimo más tráfico. Un problema que se vive en carne propia todos los días. Entonces, llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué cuesta tanto solucionar esto? La respuesta fácil, la que siempre escuchamos, es falta de inversión. Pero, como casi siempre, la historia real es mucho más compleja. El problema no es solo cuánto dinero se invierte, sino, y esto es clave, cómo se gasta ese dinero. Muchas de nuestras economías dependen fuertemente de los recursos naturales, lo que nos mete en un ciclo de auge y caída constante. Cuando los precios de las materias primas están altos, entra muchísimo dinero y el gasto público se dispara. Pero cuando los precios caen, ¡pum!, hay que recortar drásticamente. Esto se conoce como política fiscal procíclica y para la infraestructura, que necesita planes a 10, 20 o 30 años, es fatal. Es casi imposible planificar a largo plazo así, y es una de las razones por las que vemos tantos grandes proyectos que quedan a medio construir. Claro, porque cuando hay tanto dinero dando vueltas, sobre todo de los recursos naturales, ese dinero se puede convertir en un botín muy apetecible. Y aquí entra un concepto clave, la búsqueda de rentas o rent seeking, que significa que en lugar de usar esa riqueza para crear más valor para toda la sociedad, distintos grupos con poder usan su influencia para quedarse con una porción del pastel que ya existe. El resultado es que los fondos se desvían de un uso productivo y terminan en pocos bolsillos. Y todo esto nos lleva a la raíz del problema, que no es un solo factor, sino 3 que están totalmente interconectados. Una debilidad institucional muy marcada, la corrupción que se filtra por todas las grietas y finalmente incentivos que están mal diseñados. Y lo peor de todo es que estos 3 fantasmas persiguen a los proyectos en cada una de sus etapas, desde que son una simple idea en un papel hasta su mantenimiento años después. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esto, escuchen lo que dice Transparencia Internacional. Clasifican a las obras públicas y la construcción como el sector más propenso a la corrupción. Más que la defensa, más que el petróleo. Es tremendo, porque la corrupción no solo infla los costos, también reduce la calidad y puede llevarnos a construir elefantes blancos. Obras gigantescas que no le sirven a casi nadie, pero que sí llenaron los bolsillos de unos pocos. Bueno, el diagnóstico es duro, lo sabemos. Pero no todos son malas noticias. Hablemos de las soluciones, de cómo se puede construir un enfoque mucho más productivo. Y la idea central es simple, pero muy poderosa. Se trata de hacer más con menos. Y esto no es solo un deseo. Un estudio del McKinsey Global Institute calculó que se podría ahorrar hasta $1 billón al año a nivel mundial si simplemente se aplicaran las mejores prácticas. La clave entonces no está en buscar más y más dinero, sino en usar el que ya tenemos de una forma mucho más inteligente. Para lograrlo, se necesita un cambio de mentalidad total. El enfoque antiguo era muy simple. ¿Hay un problema? Se construye algo nuevo. ¿Hay tráfico? Hagamos más carreteras. El nuevo enfoque es más sofisticado. Antes de construir, se centra en sacarle el máximo provecho a lo que ya existe y en gestionar la demanda de forma activa. No se trata solo de construir más, sino de hacer que lo que ya tenemos funcione de la mejor manera posible.
Un pilar de este nuevo enfoque es la gestión de activos. Suena técnico, pero es puro sentido común. Pensemos en un coche. Si le hacemos los mantenimientos preventivos, nos va a durar años. Si lo descuidamos, en algún momento se va a romper y la reparación será carísima. Con las carreteras, los puentes o las redes de agua es exactamente lo mismo. El mantenimiento proactivo es muchísimo más barato que esperar a que todo se desmorone y tener que reconstruirlo desde cero. Y el otro pilar clave es la gestión de la demanda. O sea, en lugar de solo construir más para satisfacerla, ¿por qué no usar políticas para influir en cómo y cuándo usamos los servicios? Medidas como el pico y placa o las tarifas de congestión en algunas ciudades son ejemplos perfectos de esto. La idea es aliviar la presión sobre los sistemas que ya tenemos. Como dice el dicho, a veces la mejor obra de infraestructura es la que no se necesita construir. Y si buscamos un modelo de cómo se ve esto en la práctica, miremos a Australia. Allí crearon un organismo llamado Infrastructure Australia, que es independiente del gobierno de turno. Su único trabajo es evaluar técnicamente los proyectos, con análisis de costo-beneficio súper rigurosos, y así priorizar lo que de verdad le sirve al país a largo plazo. Esto blinda las decisiones de la presión política del momento y permite una planificación coherente. Pero, y este es un pero muy grande, de nada sirven las mejores herramientas si no existen instituciones sólidas que las respalden. Y para ilustrar esto, vamos a volver al caso de Argentina, con una historia que es una verdadera lección de advertencia. A ver, sigamos la historia de este fondo fiduciario argentino. Nació en 1995 con un objetivo súper claro y específico: fortalecer a los bancos privados. Ok, pero en el 2000 le ampliaron la misión para que también ayudara a las aseguradoras, y en 2002, después de la devaluación, lo volvieron a estirar para que ayudara a cualquier empresa privada con deudas en dólares. Vemos cómo algo que nació para una cosa se fue transformando en algo completamente distinto. Cuando se analizaron estos fondos a fondo, ¿qué se encontró? Que en lugar de dar estabilidad, eran todo lo contrario. Su objetivo cambiaba constantemente, sus fuentes de dinero también, la información pública era incompleta o desactualizada y, para colmo, operaban por fuera de las reglas del presupuesto general. Eran, en esencia, verdaderas cajas negras, casi imposibles de fiscalizar. La conclusión es lapidaria. Estos fondos se terminaron convirtiendo en una especie de instrumento todoterreno de la política económica. En vez de ser una herramienta estratégica para construir infraestructura a largo plazo, se usaban para apagar los incendios del momento, para lo que hiciera falta en el corto plazo. Se desvirtuaron por completo. Toda esta historia nos deja una lección muy clara. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cómo salimos de este ciclo? El análisis es muy claro y nos marca 3 pilares fundamentales para construir un futuro diferente. Aquí están las 3 claves para el éxito. Primero, una planificación que sea de verdad estratégica, que priorice proyectos por su valor a largo plazo, no por conveniencia política. Segundo, transparencia y rendición de cuentas. Hay que evaluar lo que se hizo, sin miedo, para aprender de los aciertos y, sobre todo, de los errores. Y tercero, que es quizá lo más difícil pero lo más importante, fortalecer las instituciones. Necesitamos reglas y organismos públicos robustos que puedan sobrevivir a los ciclos políticos y darle continuidad a las buenas políticas. Al final del día, esto nos deja con una reflexión final. América Latina tiene los recursos, tiene el talento, tiene el potencial. El gran desafío, entonces, no parece ser de dinero. La pregunta de fondo es otra. ¿Logrará construir las instituciones sólidas y transparentes que su futuro demanda? De esa respuesta depende, en gran medida, el desarrollo de toda la región en las próximas décadas.